¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de Mecánica de Fluidos 1, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y esto es Ciencias Virtuales. Y bueno, continuando con lo que sería el tema. Y en este caso, el subtema que vamos a ver es el 5.2, pérdidas secundarias, válvulas, codos, expansiones y contracciones, cuyo tema es flujo en tuberías, que el objetivo principal es que el alumno o el espectador de ciencias virtuales realizará el cálculo básico de pérdida de carga en tuberías debido a la fricción y a la presencia de accesorios comunes. Y bueno, con los dos anteriores videos vimos lo que son pérdidas de cargas primarias mayores y los factores de fricción. Ahora vamos a ver las pérdidas secundarias o también llamadas pérdidas menores. Y en este caso también compite lo que sería el subtema 5.2. Tanto el 5.1 como el 5.2 van de la mano. En este caso es de válvulas, codos, expansiones y contracciones. Y por último, en los otros subsecuentes videos vamos a estar viendo sistemas simples de tuberías en serie en paralelo y solamente una introducción breve a lo que serían las bombas tanto en serie como en paralelo. Ahora debemos de tomar en cuenta que ya existen antecedentes sobre termodinámica y sobre todo también de materiales, pero solamente en la parte de simplemente conocer algunos de los nombres típicos comerciales de los materiales que estén nombrándose para las diferentes componentes, para los diferentes componentes. Entonces por eso es que se requiere termodinámica y materiales para dicha materia. Entonces vamos a ver lo que es el 5.1, pérdidas mayores contra pérdidas menores, cómo se define, cuál tiene mayor significado y vamos a ver lo primero, recordando la definición de pérdidas mayores que son primarias también. Las pérdidas mayores o primarias son aquellas que son debidas a la superficie en el contacto del fluido con las paredes de un flujo interno debido a la condición de no deslizamiento, a la rugosidad del material donde está siendo conducido el flujo del fluido y por el rozamiento de las capas entre estas debido al tipo de régimen. Y serán más significativas si los tramos de tuberías son muy largas y la velocidad del flujo del fluido es bajo. Entonces por ello es que se van a hacer pérdidas mayores, ¿no? Entre mayor sea la longitud característica de la tubería y también la velocidad vaya siendo menor. Y obviamente esto genera a la vez pérdidas de energía mecánica en el fluido, pues obviamente lo que va a generar son pérdidas mucho más significativas que las pérdidas menores. Sin embargo, ahorita vamos a ver que también las pérdidas secundarias o menores se pueden convertir de hecho en unas pérdidas mayores, es decir, de mayor, de mayor significancia, por así decirlo. Entonces, aquí vamos a ver la otra parte, pérdidas menores que son también llamadas secundarias. Las pérdidas menores o secundarias son aquellas que son debidas a la forma donde pasa el flujo del fluido, como son las válvulas, codos, entradas como salidas de un tanque, bridas, expansiones y contracciones. Sin embargo, estas formas son las únicas, bueno, más bien son las únicas, pero también existe lo que serían accesorios que no se van aquí a ver, pero que también se podrían observar como pérdidas menores, que es en este caso manómetros y flujómetros. Serán significativas estas pérdidas cuando son demasiados los componentes involucrados y una combinación de ellos. Por ejemplo, codo y válvula al mismo nivel. Entonces, por ejemplo, tenemos esta imagen, ¿no? En donde tenemos ahí los diferentes accesorios. Por ejemplo, aquí son codos a 90 grados, lo que serían manómetros, como lo que observamos que son de carátula. Por aquí se ve lo que sería un flujómetro, ¿ok? Es decir, para medir el caudal. Por ejemplo, también las uniones en T. Bueno, aquí al parecer no hay. Eh, sí, no se encuentra ninguna de ellas. Ah, no, aquí sí, aquí está en esta parte. En la unión en T, que la vamos a ver en las últimas diapositivas. Lo que serían los tipos de válvulas, que de hecho es lo que se va a extender mucho el video. Al ver todos los tipos de válvulas, solamente pues el funcionamiento y obviamente lo que se va a ver como una de las características de estas pérdidas menores, ¿no? Entonces, de esta forma, es lo que se encuentra como pérdidas menores. Sin embargo, si son demasiadas y aparte es corta la longitud de conexión, pues obviamente se va a incrementar, ¿no? Puede convertir en pérdidas significativas o más bien como pérdidas mayores o primarias, ¿no? Entonces, de esta forma vamos a ver lo que sigue. Las pérdidas menores se expresan en términos del coeficiente de pérdida o de resistencia como una K mayúscula y una L como subíndice, pero en mayúscula también. Que KL es igual a HL por 2 veces la aceleración gravitatoria entre la velocidad al cuadrado. Así es como se
se define lo que sería el coeficiente de resistencia, que en este caso, bueno, para el contexto de lo que serían tuberías, las pérdidas en tuberías. Entonces, decimos que donde HL es la pérdida de carga irreversible adicional en el sistema de tuberías por la adición del accesorio o componente, y se define como HL es igual a la pérdida de presión entre la densidad por la aceleración gravitacional. Y veamos que, por ejemplo, aquí tenemos lo que sería una válvula de ángulo, en el cual pues tenemos nuestra tubería, y aquí tenemos dos puntos de presión. Aquí hay un punto de presión y aquí hay otro punto de presión. Bueno, tiene la misma equivalencia a sustituir solamente una tubería de una longitud equivalente a lo que sería esto, de esta forma. Entonces la diferencia de presión es igual a presión 1 menos presión 2, que al mismo tiempo es igual a presión 3 menos presión 4. Entonces, por lo tanto, eso va a significar esta parte. Y bueno, siempre y cuando también tengamos en cuenta lo que son los diámetros constantes e iguales. Podemos hacer una equivalencia de la longitud equivalente del accesorio, que tendría el mismo valor, pero como si fuera un tramo de tubería. Y obviamente sería aquí la pérdida de carga, que sería igual a KL por la velocidad al cuadrado entre 2 por la aceleración gravitacional, es igual al factor de fricción por la longitud equivalente por la velocidad al cuadrado entre el diámetro por 2 veces la aceleración gravitacional. Por lo tanto, en esta parte que estoy señalando ahora mismo, podemos despejar a lo que sería la longitud equivalente, de tal forma que va a generarse como el diámetro por el coeficiente de resistencia entre el factor de fricción. ¿Ok? Así es como podemos traducirlo, ¿no? En esta forma, de esta válvula de ángulo a una tubería equivalente. La pérdida de carga total en un sistema de tuberías es, y precisamente lo tenemos, como la pérdida de carga total es igual a la pérdida de carga mayor más la pérdida de carga menor. Entonces, por lo tanto, total es igual a la sumatoria de cada uno de la parte mayor, que eso lo vimos en los videos anteriores. Nuevamente vamos a sumar cada tramo del que se está involucrando, más la sumatoria de todos los componentes que se están involucrando. ¿Ok? Sin embargo, en caso de que el sistema de tuberías el diámetro es constante, quedaría de esta forma. ¿Ok? La carga total, la pérdida de carga total es igual a precisamente multiplicar lo que sería el factor de fricción por la longitud entre el diámetro más la sumatoria de todos los coeficientes de pérdida o de resistencia multiplicado por la velocidad al cuadrado entre 2 por la aceleración gravitacional. Y bueno, así es como vamos a resolver los problemas. Sin embargo, pues en los problemas es que nos colocan las válvulas, los codos, las conexiones en T, las expansiones, las contracciones, las entradas, las salidas sobre algún tanque. Entonces, de esta manera tenemos que encontrar el coeficiente de resistencia. Por ello vamos a ver, y se va a alargar este video, es la parte de ver cada uno de estos componentes. Entonces vamos a empezar con un tema que es muy interesante para la mayoría de los que son espectadores de ciencias virtuales, y en la parte de termofluidos. 5.2, lo que sería válvulas, aplicaciones y coeficiente de resistencia. 6 tipos de válvulas industriales. Y bueno, al último vamos a reiterar otros tipos de válvulas que también se podrían encontrar en el campo de aplicación para en esta parte de mecánica de fluidos. Vamos a ver el primer tipo, válvula de globo. La válvula de globo, pues tenemos estas partes, ¿no? Lo que sería el volante, que sería la parte que hacemos que se mueva, precisamente lo que sería el vástago, y la parte que se intersecta de esta parte del vástago con lo exterior sería la prensa. Y obviamente al momento de girar el volante, el vástago también va subiendo y va dejando pasar el fluido, ¿no? Al otro lado, porque aquí está pasando el fluido y pasa al otro. Aquí vamos a colocar una animación. Y por último, esta parte, como digamos el sellador, sería el obturador. Y lo que sería todo lo demás, lo que constituye es el cuerpo. Y bueno, ya es una forma que la podemos ver desde la vista externa y es la forma interna. Entonces, una forma de animación, es decir, un GIF, sería esta parte para la válvula de globo. ¿Okay? Se sube lo que sería el vástago a partir del volante, y el obturador va subiéndose también, dejando que pase el flujo del fluido. Entonces, por lo tanto, también vamos a mencionar los materiales que están utilizando. Por eso es que era importante el antecedente de materiales o ciencia de materiales. En este caso vamos a ver que la válvula de globo lo podemos encontrar de material como hierro fundido, o también fundición, más bien, sería hierro fundido, para no tener contradicciones al momento de encontrarlo en
en la literatura o en internet, pues tenemos esa forma, ¿no? Hierro fundido, hierro forjado, acero inoxidable, lo que sería también bronce. Recordemos que bronce es una aleación entre estaño y cobre. Y PVC, que sería cloruro de polietileno, que sería un polímero, precisamente un plástico. Entonces, por lo tanto, lo podemos encontrar de este tipo de materiales, la válvula de globo. Ahora también tenemos lo siguiente: la válvula de globo es una de las más comunes y relativamente barata en términos monetarios. Tanto la parte interna como externa tiene forma de globo. Sin embargo, es una de las válvulas de menor rendimiento en términos de pérdidas de energía. Es decir, vamos a tener demasiada pérdida de energía, de hecho. Entonces, base en algunas ciertas aplicaciones que se van a estar utilizando. Por ejemplo, ahí nos dice que sus aplicaciones industriales son las siguientes: sistemas de vapor, control de caudal, control abierto, cerrado, on-off o todo o nada. Eso lo van a estar viendo en instrumentación y control. Ese tipo de, precisamente, de forma de un sistema de control, precisamente. Lo que sería laminación y bloquea para la industria, petroquímica y gas natural, sector energético y líneas dispuestas en alta mar. Entonces, por ejemplo, aquí sería en una parte de petroquímica. Vemos que la diferencia que se va a ver con los demás es que se ve como una forma inflada, precisamente la válvula de lo que sería la válvula de globo. Ajá. Es lo que van a hacer diferente a las demás válvulas y ustedes la van a identificar rápidamente. Y bueno, el coeficiente de resistencia para precisamente esta válvula de globo va a ser el factor de fricción por la longitud característica entre el diámetro, que es igual de forma empírica, es 340 por el factor de fricción. Este valor de 340 es cuando está totalmente abierta, ¿no? Y estos valores eh, pueden estar cambiando dependiendo del fabricante. Hay que estar preguntando al fabricante precisamente qué valores tiene el coeficiente de pérdida. ¿Ok? Pero esto lo vamos a encontrar en literatura. En la literatura que hemos fijado en este caso es de Mott y el otro es de Zengel. ¿Ok? Aquí precisamente lo reitero que en Zengel 2012 Mecánica de Fluidos sugiere el valor para la válvula de globo totalmente abierta como igual a 10. ¿Ok? Y lo que sigue es la válvula de ángulo. Ahí tenemos lo mismo, los mismos componentes: vástago, el obturador y el cuerpo. Y ahí tenemos la animación de lo que sería cómo estaría mecanizando esa parte de la válvula de ángulo. Y tenemos los ciertos materiales que está hecho esa válvula de ángulo. Puede estar hecho de acero inoxidable, de hierro fundido, de latón, que es zinc más cobre, bronce, que ya reiteramos que era estaño más cobre. Y precisamente lo que nos dice lo siguiente: la válvula de ángulo es muy parecida a la válvula de globo, pero su trayectoria es más sencilla porque el fluido entra a través del puerto inferior, se desplaza alrededor del asiento de la válvula y vuelve a salir a la derecha. Sus aplicaciones industriales son sistemas contra incendios, sistemas de riego, sistemas de plomería, lavabos, tazas de baño, duchas. Usted lo pueden encontrar debajo de sus lavabos y ahí se encuentra precisamente una válvula de ángulo. Sistemas de climatización y sistemas de tratamiento de agua. Y vean que este pues es en los sistemas de contraincendio. Aquí se encuentra, ¿no? Aquí está la parte de la válvula. ¿Ok? Y obviamente su coeficiente de resistencia de la válvula de ángulo es igual al, precisamente ya no voy a reiterar esta forma, sino esta forma: 150 veces el factor de fricción. Este valor de 150 es cuando está totalmente abierta la válvula. En Zengel 2012, Mecánica de Fluidos sugiere el valor para la válvula de ángulo totalmente abierta como igual a 5. ¿Ok? Luego vamos con la siguiente, que es válvula de compuerta. Igual tenemos el volante, el vástago, el cuerpo. En este caso va a cambiar lo que sería el disco obturador. ¿Ok? Y aquí se ve la animación. Vean que es un disco que va bajando. Y precisamente ustedes, cuando vean algún tema específico de precisamente de estas válvulas, va a haber algunas que son nada más para obstruir el flujo y otras para regular. Una de ellas es bueno, de que regulan el flujo del fluido, la válvula de compuerta. Y en este caso puede estar hecho de los siguientes materiales: hierro nodular, latón, que es zinc más cobre, y acero inoxidable. Tenemos lo siguiente, que la válvula de compuerta, cuando está completamente abierta, hay un poca obstrucción en la trayectoria del flujo como para causar turbulencia en la corriente de flujo de fluido, lo que llaman corriente abajo. Cuando está parcialmente abierta, puede comportarse como un regulador. Es de una de las mejores válvulas disponibles para limitar la pérdida de energía. Sus aplicaciones industriales son control abierto, cerrado, on-off, todo, nada,
para medios que sean lodos o medios viscosos, fluidos no newtonianos y sistemas de control de agua. Por ejemplo, en las aguas residuales, donde pues obviamente viene todo el lodo, digamos, la escoria de todo lo que viene de las aguas negras, pues ahí podemos encontrar este tipo de válvulas. Su coeficiente de resistencia de esta válvula de compuerta es igual a 8 veces el factor de fricción. Este valor de 8 es cuando está totalmente abierta. Tendrá un valor de 35 cuando está a 3/4 de abierta. Tendrá un valor de 160 cuando está a media de abierta. Tendrá un valor de 900 cuando esté a 1/4 de abierta. ¿Okay? Para Cengel en 2012, Mecánica de Fluidos sugiere el valor para la válvula de compuerta totalmente abierta como 0.2. En 1/4, obviamente esto es cuando está cerrada. A 1/4 es a 0.3, a 1/2 2.1 y 3/4 17. ¿Ok? Es lo contrario al otro. ¿Ok? Válvula de retención es de esta forma. Tenemos dos tipos, oscilante y tenemos la parte de tipo de bola. Aquí lo que cambia es solamente, ya sabemos, el cuerpo. Aquí en este caso es el eje, que sería un punto donde esté en esta parte de la clapeta. Va a estar moviéndose, obviamente por el fluido. Y es lo que hace que, que precisamente si viene el flujo por el otro lado, lo cierre, obviamente porque necesita ir a una sola dirección. Controla, por eso es que controla la dirección este tipo de válvula de retención oscilante. ¿Okay? Y aquí tenemos una biela, que es esta parte, ¿no? Y en cambio la bola también sería lo mismo, solamente que, bueno, a partir de ese dibujo no se ve de forma muy clara, pero en las siguientes animaciones se ve claramente, ¿no? Entonces vean que precisamente si viene, vamos a ver este GIF, que si va hacia esta dirección del flujo, del fluido, se abre, pero en caso del otro dirección del flujo, pues lo cierra. Lo mismo pasa para lo que sería la bola. Pasa lo mismo hacia una sola dirección, pero si viene contraflujo, se va cerrando. ¿Ok? O se llama de retención. Y los tipos más bien los materiales en que está hecho la válvula de retención: el latón, zinc más cobre, bronce, estaño más cobre, aluminio, que la bola en este caso va a ser de poliuretano, acero inoxidable también se podría encontrar comercialmente. La válvula de retención o de check, también llamado, tiene la función de permitir el flujo en una dirección mientras se le detiene en la dirección opuesta. Cuando está abierta, la válvula de retención oscilante proporciona una restricción moderada al flujo del fluido en comparación al de bola, que ocasiona mayor restricción porque el fluido debe fluir completamente alrededor de la bola. Sus aplicaciones industriales se colocan al final de las bombas para protegerlas del contraflujo, bombas centrífugas y sistemas HVAC. Y es sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. ¿Ok? Y ahí lo tenemos, ¿no? En esta parte, precisamente es como observamos todo un sistema, por ejemplo, antes de lo que sería una bomba. Aquí sería precisamente de retención, la válvula de retención. Desconocemos si es de bola o el oscilante, ¿ok? U oscilante más bien. Entonces ahí lo que tendremos que preguntarnos, bueno, preguntar al que instaló, el fabricante, el ingeniero, pues de qué tipo se trata, ¿no? En este caso los coeficientes de resistencia respectivamente para el de retención de oscilante y de bola sería 100 por el factor de fricción y el otro 150 del factor de fricción. Los valores respectivos es cuando está completamente abierta. Luego tenemos la válvula de mariposa, lo que sería el vástago igual. Tenemos el cuerpo y lo que está en medio es el disco, también lo hemos visto con los anteriores. Y lo que sería el asiento, ¿no? Que sería toda esta parte que está amortiguando, por así decirlo. Entonces aquí tenemos la animación de la válvula de mariposa que lo va abriendo, ¿no? Y dejando pasar al flujo del fluido. Y tenemos los ciertos materiales que están hechos, más bien del que está hecho la válvula de mariposa: acero galvanizado, hierro dúctil, acero inoxidable, CPVC, cloruro de polietileno clorado. ¿Ok? La válvula de mariposa es aquella en la que un disco relativamente delgado y liso pivotea alrededor de un eje vertical. Cuando la válvula está completamente abierta, únicamente la dimensión delgada del disco se enfrenta al flujo, proporcionando una pequeña obstrucción. Son ideales para tuberías con diámetros grandes. Sus aplicaciones industriales son los siguientes: tratamientos de aguas residuales,
sistemas de agua potable, drenaje y riego en la industria petroquímica o de procesos de manufactura que se usan más que en todo con químicos, procesos que requieren una resistencia alta a la corrosión. Y ahí lo tenemos, ¿no? Que en este caso, pues es en la parte de procesos de manufactura de químicos. Y en este caso, el coeficiente de resistencia para la válvula de mariposa es igual a 45 por el factor de fricción. El valor de 45 es para diámetros de 2 a 8 pulgadas totalmente abiertos. Tomarán los valores de 35 y 25 respectivamente cuando sus diámetros son de 10 a 14 pulgadas y 16 a 24 pulgadas de igual forma respectivamente. Totalmente abiertos, ¿ok? Y por último tenemos las válvulas de pie, que en este caso es de tipo disco vástago y de tipo disco bisagras, que en este caso, pues bueno, tiene cada uno de sus componentes, pero lo más importante es en la posición cerrada y abierta como se muestra en pantalla. Ahora también el más importante que ustedes lo van a conocer, bueno, ahí más adelante nombramos un nombre más, o más bien mencionar su etiqueta más comercial que se puede decir, mencionar este tipo de válvula de pie. Y ahí tenemos lo principal que sería la lengüeta para el tipo de disco de bisagras, ¿ok? Y ahí lo tenemos de forma comercial como se podría encontrar. Y pues también lo podemos encontrar en ciertos materiales. A esta válvula también se le llama como pichancha, ¿ok? Los materiales son diversos: latón, polipropileno, bronce, PVC, acero inoxidable, aluminio y fundiciones, ¿ok? Las válvulas, bueno, las fundiciones también son hierro, ¿ok? Hierro nodular, dúctil, ¿ok? Las válvulas de pie o pinchanchas realizan una casa y misma función a las válvulas de retención. Se utilizan a la entrada de tubos de succión que entregan el fluido desde un tanque, fuente o depósito hacia una bomba. Estas están equipadas con un filtro integral para mantener los objetos extraños fuera del sistema de tuberías. Y bueno, eso lo pueden encontrar si es que, bueno, se encuentra en su casa una cisterna y estas las pueden encontrar ahí meramente, las pinchanchas, ¿ok? Sus aplicaciones industriales son las siguientes: sistemas HVAC, ¿ok? De calefacción, aire acondicionado y de refrigeración, sistemas de lavado de autos, succión de agua en tanques, piscinas y pozos, sistemas de riego, bombas de sumidero y bombas de succión en ríos y lagos, sistemas rurales de protección contra incendios. Y bueno, es una forma ilustrativa. Y obviamente ahí tenemos la válvula de pie, ¿no? La pinchancha, que va haciendo una succión hasta llegar, por ejemplo, aquí, bueno, no lo menciona, pero aquí es lo que sería una bomba y lo avienta, ¿no? Una línea de descarga. Y ahí tenemos los coeficientes de resistencia para lo que sería la válvula de pie de vástagos y la otra que sería precisamente la que mencionamos, la que sería, bueno, no recuerdo el otro nombre, pero precisamente tenemos sus valores de sus coeficientes de resistencia: 420 por el factor de fricción y 75 por el factor de fricción. Siempre estarán abiertos ya que tienen la misión de succionar y filtrar. El filtrado es la parte de no dejar pasar objetos extraños. Y por último vamos a mencionar que hay otras válvulas que la pueden encontrar en algunas fichas técnicas y ahí van a encontrar, bueno, es muy difícil a veces encontrar esos coeficientes de resistencia porque no se encuentran de forma muy directa. Entonces hay que preguntar precisamente desde la empresa, ¿no? Y bueno, esas otras válvulas son la válvula de bola, la válvula de aguja, la válvula de solenoide, la válvula de nariz, que la encuentran pues comúnmente en sus casas, en las jardineras o donde tienen que, pues precisamente para llenar pues una bandeja de agua, un bote de agua, ¿ok? La válvula de expansión, que es en este caso usado en refrigeración, por ejemplo. Y bueno, aquí pues terminamos esa parte de válvulas. Ahora vamos a comenzar lo que sería codos de 90 grados, 45 grados, 180 grados y conexiones en T, las diferentes uniones entre tuberías. Entonces vamos a ver los codos y uniones. Los codos son desviaciones o dobleces de las tuberías de tal forma que tienen el objetivo de seguir una trayectoria pero que tienen un ángulo respecto a la curvatura. Las uniones pueden ser en T o enroscados entre tuberías. En un codo se originan dos tipos de pérdidas: las producidas por la fuerza centrífuga, que origina un flujo secundario que se superpone
al flujo principal e intensifica el rozamiento, y las producidas por las separaciones que pueden producirse en las zonas R y S, como en la siguiente figura, como se observa aquí. Es decir, en esta parte donde está R y acá S. ¿Ok? Simplemente porque obviamente las líneas de corriente, que bueno, se bueno, nos ha subido ese apartado del tema 3, las líneas de corriente, que son precisamente donde va el fluido, digamos, para ver la dirección. Y obviamente es debido a la fuerza centrífuga, que eso ustedes lo ven en dinámica, que va hacia una cierta dirección, precisamente a partir de un radio que aquí se encuentra, y eso genera que se desvíe. Entonces, de tal forma que también es por los rozamientos que hay entre las paredes. Y eso pues obviamente es desde la definición de lo que sería un fluido, ¿okay? Por la condición de no deslizamiento. Ahí tenemos pues los diferentes codos, que en este caso es codo de 90 grados, codo de 90 grados y radio largo, codo de 45 grados, codo de 90 grados para calle, codo en 45 grados para calle, y lo que sea codo de retorno de 180 grados. Y esto pues se encontró en el libro de Mott Robert, Mecánica de Fluidos 2015. Ahí tenemos los coeficientes de resistencia, cada uno por sus factores de fricción respectivamente. Y también lo podemos encontrar en el libro de Senkel, Mecánica de Fluidos 2012, que aquí están los codos. Por ejemplo, aquí nos dice que es un codo suave de 90 grados y es embridado, es decir, que ni siquiera está enroscado, o sea, simplemente se manufacturó de esa forma simple y enroscado. Es decir, a la entrada está precisamente con cuerda, por así decirlo, y obviamente va a tomar un valor de 0.3 embridado y enroscado de 0.9, codo esquinado de 90 grados, muy recto, entonces este tendría 1.1, codo esquinado de 90 grados con aleves directores. Y bueno, en este caso van a ser entre este punto y otro punto van a estar, por así decirlo, simétricos. Entonces, uno va a tomar el valor de 1.1 y el otro va a ser 0.2, un codo enroscado de 45 grados respecto a la horizontal que se encuentra aquí, y va a ser igual a 0.4. Codo de retorno de 180 grados si está embridado o está enroscado, conexión en T, embridado enroscado, conexión en T en flujo en línea o flujo derivado. ¿Ok? Y que obviamente sus coeficientes de resistencia o de pérdida van a ser de estos valores. Y unión enroscado, bueno, esta parte lo vamos a estar desarrollando con los problemas para ver esa parte. ¿Ok? Aquí también tenemos la parte de Mott Robert, Mecánica de Fluidos 2015, en la parte de las uniones T. ¿Ok? Flujo por línea principal y flujo por ramificación. Entonces aquí tenemos de forma, como lo podríamos ver en la realidad, el codo de 90 grados, codo de 45 grados, codo de retorno. Por ejemplo, este es un plástico, un polímero, si no mal me equivoco, y suponiendo que es en PVC, en una fundición, en cobre, otra vez en un tipo de polímero, plástico, conexión en T, conexión en cruz, ¿ok? Y ahí es donde lo encontramos, ¿no? Todos esos componentes, los codos, las conexiones en T, ¿ok? Aquí está uno, aparentemente es el codo de retorno, que aquí lo observamos en esta parte amarilla. Y la parte de conexión en cruz, lo vemos por ejemplo en un manómetro diferencial para tomar las lecturas de precisamente la presión en refrigeración, ¿no? Pero solamente que esas tienen demasiadas conexiones hacia los manómetros, hacia las válvulas y obviamente también hacia las mangueras, ¿no? Entonces, para la carga, descarga y para carga y descarga de presiones altas y bajas. Luego lo que tenemos es lo siguiente: entradas y salidas de tuberías, entradas y salidas directas, redondeadas y con bordes rectos. Esto es lo siguiente: las pérdidas en las entradas y salidas se producen cuando un fluido fluye desde un depósito o tanque relativamente grande hacia una tubería. El fluido se debe acelerar desde una velocidad insignificante hasta la velocidad de flujo que haya en la tubería, caso contrario con las salidas. La facilidad con que se lleva a cabo la aceleración o desaceleración determina la cantidad de pérdida de energía y por lo tanto el valor del coeficiente de resistencia de entrada depende de la geometría de entrada. Y aquí por ejemplo tenemos entradas de tuberías, que en este caso es cuando nosotros solamente colocamos la tubería de forma muy brusca adentro de un tanque. Entonces no está, por así decirlo, soldada o desde la manufactura unida, como se ve aquí. Simplemente lo intersectamos, ¿no? Igual pasa con la salida. Y obviamente los coeficientes de
de resistencia va a tener este valor 0.80 solamente con estas condiciones, que T, que sería el espesor en esta parte, este espesor que se observa, que apenas estoy señalando, debe ser mucho menor al diámetro que se encuentra esta parte de la tubería. Y que lo que sería L, que es esta separación, tiene que ser 0.1 veces el diámetro. ¿Ok? De borde agudo sería de esta forma, su coeficiente, como se observa en pantalla, y lo que sería redondeada, obviamente con las mismas condiciones. Lo que sería el radio, que sería esta parte, entre el diámetro debe ser mayor a 0.2 para que se pueda usar este coeficiente de resistencia. Cuando es ligeramente redondeada, R entre el diámetro, que es igual a 0.1, el coeficiente de resistencia tendrá que tomar este valor, 0.12. Y en la salida de tubería todos van a tener el valor de alfa. Y alfa aquí nos dice que el factor de corrección de energía cinética es alfa igual a 2 para flujo laminar totalmente desarrollado, o alfa igual a 1.05. A veces toman como 1, un valor de 1, para flujo turbulento totalmente desarrollado. Y aquí lo tenemos, ¿no? Aquí la parte, este es bueno, aquí fue en Cengel y aquí fue en Mott, que obviamente tenemos la que sería en la parte de entradas, ¿ok? Que tiene igual coeficientes de resistencia diferentes. Y aquí lo que sería obviamente la relación del radio entre el diámetro 2, que en este caso el diámetro 2 es el de la tubería, que es igual a 0, bueno, en este caso es 0, 0.02 hasta 0.15 y sus valores respectivamente, ¿no? Y aquí lo vemos en la aplicación, por ejemplo, en estas que están unidas, por así decirlo, desde la manufactura, entonces tendrían esta forma, ¿no? Bueno, tendrían esta forma apenas o lo que sería de borde agudo, ¿no? Entonces, de esta forma lo que observamos ya en la aplicación, ¿ok? Vamos a ver también lo que serían expansiones y contracciones repentinas y graduales, diferencias entre repentinas y graduales y sus ventajas. Bueno, lo siguiente, expansiones repentinas y graduales, a medida que un fluido fluye desde una tubería más pequeña hacia una más grande a través de una ampliación súbita, su velocidad disminuye abruptamente, causando turbulencia, lo cual genera pérdida de energía. El empirismo, es decir, a partir de la experiencia o desde experimentos, ha demostrado que la cantidad de turbulencia y por lo tanto la cantidad de energía perdida depende de la relación de los tamaños de las dos tuberías y de la magnitud de la velocidad del flujo presente en la tubería más pequeña. Y aquí lo tenemos, ¿no? La expansión repentina que va a tener este valor de coeficiente de resistencia. Un alfa por 1 menos el diámetro al cuadrado entre otro diámetro al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Diámetro en minúscula es esta parte de la tubería de menor diámetro precisamente, y luego lo que sería el diámetro mayor, con una D mayúscula. Y recuerden que todas estas líneas son las líneas de corriente, ¿ok? Es decir, del flujo del fluido. Va a tomar el valor de alfa igual a 1.05 o simplemente 1 como régimen turbulento y alfa igual a 2 en régimen laminar. Y aquí lo vemos en esa parte, bueno, aquí se amontonó, pero en esta parte lo que sería el coeficiente de pérdida o de resistencia tendría esta forma, lo que nos sugiere en la literatura de Mott, ¿ok? Entre una relación entre diámetros. Si la transición de un tubo pequeño a uno más grande puede ser menos abrupta que la ampliación súbita de bordes cuadrados, se reduce la pérdida de energía. Eso se logra la colocación de una sección cónica entre las dos tuberías. Las paredes inclinadas del cono tienden a guiar el fluido durante la desaceleración y la expansión de la corriente de flujo. Es decir, de esta forma, ¿no? Vamos como expandiendo de poco a poco hasta llegar al diámetro que deseamos, ¿no? El característico. Expansión para un ángulo igual a 20 grados, que sería este ángulo de ampliación, ¿ok? Y ahí tenemos los diferentes coeficientes de resistencia para la relación cada una de estos del diámetro menor entre el diámetro mayor. Y aquí también lo encontramos en lo que sería Mott. Obviamente que aquí debemos ver la relación entre esos diámetros, el ángulo en el que se trata, y aquí están los coeficientes de resistencia, ¿ok? Contracciones repentinas y graduales. El mecanismo por el cual se pierde energía debido a una contracción súbita es bastante complejo. Cuando esto sucede, la corriente de flujo converge y las líneas de corriente cada vez se acercan a la contracción, adoptan una trayectoria curva y toda la corriente sigue contrayéndose por alguna distancia más allá de la contracción. Por lo tanto, la sección transversal mínima efectiva del flujo es menor que la de la tubería más pequeña. La sección en la que se produce esta área de flujo mínimo se llama vena contracta.
Más allá de la vena contracta, la corriente de flujo debe desacelerar y expandirse de nuevo para llenar toda la tubería. Entonces tenemos esta forma, la contracción repentina, y aquí Senge lo sugiere que debemos de verlo en esta gráfica y hacer las pertinentes intersecciones, ¿ok? Para encontrar el coeficiente de resistencia. O bien desde el concepto de lo que sería el coeficiente de resistencia desde su definición, ¿ok? Y aquí es donde se genera la vena contracta, que es precisamente donde todas las líneas de corriente se colocan a una misma, digamos, a una misma distancia entre ellas, como se observa aquí, y aquí se puede generar turbulencia, ¿ok? Más bien remolinos, precisamente, y obviamente lo que dice que aquí es flujo separado entre estos puntos. Entonces aquí todas las líneas de corriente convergen hasta que se vuelvan otra vez en su forma, puede ser nuevamente turbulenta, ¿ok? O puede generarse también laminar dependiendo la potencia que esté generando, ¿ok? Si es que adelante hay una bomba para generarlo laminar. La pérdida de energía en una contracción puede reducirse de manera sustancial si la contracción se vuelve más gradual. Esto se puede ver en una sección cónica entre los dos diámetros con cortes agudos en las uniones. El ángulo θ se llama ángulo de cono. Eso, bueno, no se mencionó, pero es el ángulo de cono, que sería esta parte, ¿no? Esa abertura, desde un diámetro mayor a un diámetro menor para lo que serían las contracciones, obviamente lo opuesto a las expansiones. Y sus coeficientes de resistencia de cada uno. Ustedes pueden pausar el video en cada parte que vimos de todo para que ustedes puedan anotar o, bueno, tomarlo en cuenta. Y pues sus ángulos respectivos, ¿no? De cada uno, en 30 grados, 45 grados y 60 grados. Y esto, bueno, se aplica, por ejemplo, en lo que sería el sistema de refrigeración, en la parte de la válvula de expansión, o bueno, la parte de válvula de estrangulamiento, que aquí vemos que es esta parte. Aquí, bueno, aquí tenemos la válvula de expansión, pero ese es el tubo capilar. Bueno, el tubo capilar es toda esta parte, y luego lo que sería la válvula de estrangulamiento, que en este caso el capilar es un diámetro mucho menor y luego otro mayor. Entonces se expande o se contrae, dependiendo de donde lo veamos. Entonces son importantes estos temas porque con ello vamos a estar resolviendo ya lo anterior, que eran las pérdidas mayores y luego las pérdidas menores, entre o bien primarias y secundarias, y hacer obviamente lo que vimos en la primera ecuación, sumarlas entre ellas, porque luego vienen los sistemas de tuberías tanto en serie como en paralelo. Ahora, una cosa más por adicional, vemos que aquí las contracciones y expansiones es mejor hacerlo de manera gradual, porque así lo hacemos que no tenga demasiadas pérdidas, ¿ok? Si lo hacemos de forma abrupta, pierde demasiado su energía, su energía mecánica del fluido, del flujo del fluido, ¿ok? Entonces por ello es importante reconocer todos estos tipos de uniones y componentes que se tienen que tomar en cuenta en una conexión entre tuberías. También estaría faltando lo que serían esos accesorios adicionales, que son precisamente los instrumentos de medición como un manómetro o un flujómetro, que son los más usuales. No lo vamos a estar poniendo porque, bueno, sí son temas más adelantados para colocarlos aquí. Solamente que aquí sería la parte de todos estos componentes para llevar a cabo los otros, para, bueno, ya hacer los ejercicios pertinentes a los sistemas en serie y paralelo de tuberías. Porque obviamente ese es el objetivo de este tema en general. Y bueno, hasta aquí se terminó el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar al momento. Y si no, nos veremos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.